muy pequeña del aparato tubular, pero bueno, para que vean que este segmento es muy importante y el tamaño no importa de los segmentos de la nefrona. Yo no estoy hablando de bueno, vamos a ver, este es el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal en realidad en longitud es la parte más pequeña del aparato tubular, pero es muy importante. Entonces vamos a ver mecanismos de transporte tubular y metabolismo, transporte transcelular y excreción y defectos genéticos. Vamos a repasar un poquito de las otras partes para que no se pierdan. Y bueno, como tal, el túbulo distal comprende la región que comienza más allá de la mácula densa hasta la confluencia con el sistema de los túbulos colectores. Es un segmento realmente pues, muy cortito, es el segmento más cortito, 5 milímetros. ¿Recuerda alguien cuánto medía el túbulo proximal? No, 10 milímetros, no, un centímetro, chiquitito. Este mide la mitad. Ajá. Con un papel, bueno, es crítico en la reducción de sodio y cloro, en la secreción del potasio y calcio divalente y en el control del magnesio. Entonces mide la mitad del túbulo próximo, ¿vale? 10 milímetros mide el túbulo próximo, ¿vale? Vamos repasando. Entonces, este segmento es muy importante que lo entiendan porque aquí ya están haciendo como ajustes finales a la concentración de electrolitos urinarios para las necesidades del cuerpo, sobre todo el manejo de un catión que es muy importante, que es el potasio. Entonces, repasando, en el túbulo, en el glomérulo como tal, se ultrafiltra el plasma. Se separa por la barrera anatómica de filtración glomerular los elementos que se deben excretar a través de la orina y los que se deben conservar, sobre todo proteínas. En el túbulo proximal es el reabsorbedor tonto, absorbe todo, la mayor parte del líquido y de solutos, ¿no? Luego seguimos con el asa de Henle. El asa de Henle es muy importante para la concentración y dilución urinaria a través del mecanismo contracorriente. Entonces los siguientes segmentos se encargan del manejo final de las concentraciones de electrolitos. Es muy importante el potasio porque habíamos hablado en algún punto de nuestras vidas de que el riñón era el órgano fundamental en el manejo del potasio y que una de las emergencias nefrológicas por excelencia es la hipercalemia, exactamente. Entonces ahorita vamos a entender cómo se llevan esos mecanismos de manejo de este electrolito, sobre todo, que es muy importante. Entonces este esquema es para que se acuerden. Entonces, bueno, pues aquí está el ovillo glomerular, el túbulo proximal, está formado por una pars convulsa y una pars recta, y luego comienza el asa delgada descendente, la horquilla, el asa delgada ascendente. Esta es una nefrona de asa larga, ¿no? Y posteriormente aquí comienza la rama gruesa ascendente y termina hasta la mácula densa, ¿no? Que la mácula densa es la encargada de sensar sodio y del mecanismo de retroalimentación tubulocelular. Seguramente les preguntaré el mecanismo contracorriente del examen, seguramente les preguntaré el mecanismo de retroalimentación tubulocelular, ¿no? Luego, a partir de que termina ese grupo de células especializadas de mácula densa, comenzaría el segmento cortísimo del túbulo distal. El túbulo distal como tal se compone de dos partes fundamentales. Ajá. Es una parte que le conocemos como parte inicial y una parte tardía, una que se llama DST1 y otra que se llama DST2. La mayor parte del túbulo distal es DST1, ¿sale? Y en su parte final, el túbulo distal, el DST2, se une al sistema de túbulos colectores a través de una parte que en la bibliografía van a encontrar como túbulo conector. Entonces, pero el túbulo conector sigue siendo parte del túbulo distal. Ajá. Eso es muy importante porque el túbulo conector se parece más al sistema de conductos colectores. ¿Se acuerdan que los conductos colectores se van uniendo? Los de muchas nefronas hasta la papila y ya transportan orina. Sus mecanismos homeostáticos los vamos a ver también. Son muy impresionantes, pero son diferentes a los del túbulo distal. Entonces la parte como característica o que vamos a hablar más énfasis es en la parte que hace DST1, que es la parte inicial del túbulo distal. Conforme va el túbulo conector se va pareciendo más al sistema de túbulos colectores.
La parte inicial del túbulo distal se compone por una serie de células que metabólicamente son muy activas porque se van a encargar del transporte activo de los electrolitos. Entonces tienen muchas mitocondrias, aquí pueden ver en este esquema, muchas vellosidades, pero estas vellosidades, a diferencia del túbulo proximal, van en relación más a la membrana vasolateral y a los capilares peritubulares. Y tienen sus núcleos más cercanos a la parte apical, o la que está con relación al flujo de orina. Y ya las células que son más como del túbulo conector se parecen mucho más a las del colector y son células que ya vieron, tienen muy pocas mitocondrias, tienen menos prolongaciones y son células más sencillas. Ahorita vamos a ver por qué es importante que sepan esto, ¿vale? Entonces, la parte tardía del túbulo distal pues, realmente representa al túbulo conector y se parece a los colectores, ¿vale? Entonces, la reabsorción de sodio se produce principalmente en la parte inicial del túbulo distal y esto es muy importante, el potasio se secreta en la parte tardía y esto es porque se parece más al colector, la parte tardía. Van a ver lo encargado, lo bonito del túbulo colector y su papel en la respuesta a la aldosterona, ¿vale? Entonces, en esto también se pueden distinguir en su sensibilidad a la aldosterona. Ustedes van a ver en esta clase, la siguiente, que el túbulo conector y el túbulo colector tienen una respuesta a la aldosterona. La aldosterona es uno de los mecanismos que nos ayuda a conservar el sodio en el cuerpo. Habíamos hablado que el riñón es el órgano encargado de conservar la volemia, ¿no? Entonces, las partes distales del riñón se encargan también de esta situación. Entonces, la parte distal o tardía del túbulo distal es sensible a la acción de la aldosterona porque maneja esta enzima que se llama 11-beta hidroxiesteroides deshidrogenasa. Y esta va a metabolizar la aldosterona en cortisol, y posteriormente en cortisona, y va a ser la que va a responder al efecto de aumentar la absorción de sodio por un receptor que se llama ENaC y la excreción de potasio. Bueno. Entonces, en la parte inicial quedamos que son células metabólicamente muy activas, los núcleos se van a colocar cercanos a la apical y tienen muchas invaginaciones y proyecciones y muchas mitocondrias. Ahorita vamos a ver los transportadores. Entonces, si tienen muchas mitocondrias, quiere decir que basa su trabajo de transporte celular por la misma bomba que habíamos hablado del túbulo proximal, que es la sodio-potasio ATPase. También va a tener muchos lisosomas en muchos cuerpos microvesiculares. Entonces aquí vemos una microscopía electrónica y vemos, así como el esquema, ¿no? Está igualito. El núcleo, y estas son digitaciones y un aparato mitocondrial muy grande. Muy bien. Entonces, el túbulo distal, y esto seguramente será pregunta de examen, se encarga de la reabsorción de 5 a 10% de la carga de sodio filtrada. Entonces vamos a repasar. En el proximal, ¿cuánto se reabsorbe de sodio? 60-70%. En el ASA, 15 a 20, 25%, ¿no? En el distal, 5 a 10, y en el colector ya es 5%, de 3 a 5%. Entonces, créanme que yo le pregunto esto a los residentes de medicina interna y no saben. Yo les digo, ¿cuándo se reabsorbe la mayor parte del sodio en la neurona? No saben. ¿O qué porcentaje de sodio se reabsorbe en el túbulo distal? No saben. 5 a 10%. Y aquí hay muy importante un cotransportador. Este cotransportador está en la parte inicial del túbulo distal y se llama cotransportador de sodio y cloro sensible a tiazidas. Y pequeños, es la diana terapéutica de los diuréticos tipo tiazídicos. Entonces, a ver otra pregunta. Entonces, ¿en dónde actúan los diuréticos de ASA? ¿En qué cotransportador? Lo hablamos toda la clase pasada. Los de ASA, ¿dónde actúan? Sodio potasio filtrasa. ¿Sodio potasio qué? No, sodio potasio los cloro. Eso, sodio potasio los cloro. ¿Dónde está, Raúl? Ese cotransportador. En el ASA, pero No. Ascendente. parte gruesa.
ascendente, descendente, De la siguiente. intrascendente. La parte ascendente, rama gruesa ascendente, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, las tiazidas, que sus ejemplos farmacológicos son la clortalidona, la hidroclorotiazida, la indapamida, son diuréticos que se utilizan de manera frecuente en la práctica clínica y que son antihipertensivos, actúan en el túbulo distal. Entonces, es una parte diferente de acción de diuréticos que ustedes van a emplear en la práctica clínica. Entonces, si el 5 al 10% de la carga de sodio filtrada se reabsorbe aquí, ahora pueden entender por qué los diuréticos de ASA, que actúan sobre la rama gruesa ascendente del ASA, seguimos repasando, y el ASA, me acaban de decir ustedes que del 20% al 25% de la reabsorción de sodio, comprenderán por qué los diuréticos de ASA son más potentes que las tiazidas, ¿no? Porque entonces la reabsorción de sodio es más alta en el ASA que en el túbulo distal, ¿no? Entonces, ustedes le dejan, por ejemplo, a un paciente que tiene un estado edematoso importante, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, enfermedad renal crónica, ustedes le dejan clortalidona, van a tener menos respuesta diurética que si le dejan bumetanida o furosemida. Entonces, y a ustedes les parecerá chistoso, pero hay muchos médicos de primer contacto que tienen un estado edematoso y les dejan clortalidona, por ejemplo, a los pacientes. Van conmigo y me dicen, no, es que ya me dieron diurético, pero no respondía, o no me deshincho. No me dicen no respondía, pero me dicen no me deshincho. Y yo digo, bueno, ya le agrego otro y ya le cobro. Entonces, para que ustedes hagan esa parte, pues tienen que entender esta, la farmacología va ligada de la fisiología, ¿no? ¿Por qué son menos potentes? Porque hay menos reabsorción de sodio en el túbulo distal. Sin embargo, no es que no sean importantes, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hay otro intercambiador también, por ejemplo, de clorobicarbonato, que es el pentosodio, ahorita vamos a ver los esquemas, que también está en el túbulo distal. Esto es importante, el túbulo distal tiene un papel activo en la reabsorción de cloro, que es algo que no sucedía en los otros segmentos. ¿Se acuerdan del túbulo proximal? Que había cotransportadores de sodio ligados o antiportadores ligados a protones, cotransportadores de sodio ligados a aminoácidos, ¿no? Aquí, pero no a cloro, ¿no? Entonces aquí se reabsorbe mucho del cloro filtrado, que también es un electrolito importante, ¿vale? Entonces, el cotransportador se describe en la literatura como NSC, y aquí lo podemos ver. Vean, es lo mismo. Si ya tuvieron la oportunidad de leerlo y ponerle un poco de atención, pues aquí van a ver el esquema, ¿no? El esquema, ahí en la parte, en la membrana vasolateral, ven la misma bomba de sodio y potasio ATPasa. Esa lo que va a hacer es va a meter potasio y va a sacar sodio. Y como es, pues, saca más cationes de los que mete, entonces la polaridad dentro de la célula, ¿cómo va a quedar? Positivo. No, es electronegativo. ¿Por qué? Porque si saca 3 cationes y mete 2, entonces va a permanecer una carga negativa. Y es el mismo mecanismo que impulsa el movimiento de sodio en otras partes de la nefrona que ya hemos hablado, en el proximal y en el ASA, ¿no? Recuerden que las partes ascendentes son las que son permeables y solutos, y la descendente, estamos repasando todo, son solo permeable al agua. Bueno, entonces esta electronegatividad impulsa a que el cotransportador de sodio y cloro sensible a tiazidas impulse la reabsorción de sodio y cloro electronegativo. El cloro también tiene una vía paracelular de paso, o sea, a través de las uniones. Ahí ven el esquema, ¿no? Como el cloro ahí pasa paracelular entre las células. Ahí está esa situación. Ahora, ¿qué particularidad tiene mucho esta parte de la nefrona? Que tiene este transportador vasolateral de potasio que se llama KIR 4.1. El KIR 4.1 va a provocar que no se acumule potasio casi en la célula del túbulo distal y que se esté reciclando de manera continua para que la sodio-potasio ATPasa lo esté utilizando continuo y la reabsorción de sodio se mantenga contigua en el cotransportador de sodio-cloro, ¿sale? Luego también hay mecanismos de intercambio de potasio y cloro en la vasolateral, y hay canales específicos de cloro también en la parte vasolateral. Entonces, esos canales específicos de cloro que están ahí, que ahí lo tenemos con el nombre de
CLCKB, que está constituido por la proteína bartina. Es como pues el encargado de que el cloro que se reabsorbe a través del sodio cloro sensible a tiacidas pase a la sangre. Entonces, si ven todos estos canales, la sodio potasio TPasa, el sodio cloro sensible a tiacidas, el simportador de potasio cloro y el canal de cloro constituido por bartina, todos esos canales usan energía. Entonces eso explica por qué las células del túbulo distal, las de DST1, son ricas en mitocondrias. ¿Vale? Está fácil, ¿no? Doctor, entonces podríamos decir que el KIR 4.1 es un regulador. Ajá, exactamente, es un regulador. No, pero entonces ahí, bueno, entonces ya me están mencionando otras cosas. Es que hoy, por ejemplo, vimos diabetes insípida. Y decía que se utilizaban las tiacidas como parte del tratamiento. Pero usar las tiacidas, ok, sí tiene elevada la glucosa del paciente, y usar tiacidas va a generar que aumente algo más. Obviamente no tanto, pero al usar eso también estimula como al doble, por así decirlo. Pero la diabetes insípida nefrogénica. Ajá. La diabetes insípida nefrogénica. Lo que van a ocasionar es que al dejar de reabsorber sodios en el sodio cloro sensible a tiacidas, van a provocar que se sense en partes distales de la nefrona y se reabsorba en el colector a través del enano. Y eso va a provocar que paradójicamente disminuya la diabetes. O sea, es que el efecto es que llegue más sodio al colector. Ajá. O sea, todavía hay una parte arriba del distal que es el colector. Y el colector tiene un canal que se llama ENaC, y el ENaC es sensible a aldosterona. Si el riñón se enseña por perfusión, va a responder la corteza suprarrenal sintetizando aldosterona, y la aldosterona puede actuar sobre el colector. Ajá. O sea, es un efecto indirecto. Sí. Aumentando el mensaje de sodio. Sí, pero sí es cierto, pero solo para la diabetes insípida nefrogénica. Va. Eso es importante. Bueno, entonces aquí vemos una célula de la parte inicial es esquemático, ¿no? De DST1, de la parte inicial, y aquí vemos una célula de DST2, ¿no? Que tiene prácticamente los mismos canales, pero ya empieza a tener este canal que se llama ENaC. El ENaC, vamos a ver que es un canal que predominantemente se encuentra en el túbulo colector, y es el que queremos que se dense sodio. Y es parte de tu respuesta. Si llega más sodio, el sodio va a llegar y se va a meter a la célula a través del ENaC. Y al meterse sodio, pues entonces va a disminuir la diuresis. ¿Vale? Entonces, muy importante. Ahora, ¿se acuerdan que había un síndrome de Bartter, no? Que era el que afectaba al transportador de sodio potasio de cloro. Aquí hay un síndrome muy famoso que seguramente se les van a preguntar en ARAM, que es el síndrome de Gitelman, que es cuando el cotransportador de sodio cloro sensible a tiacidas se encuentra mutado y su función se encuentra perdida. ¿Sale? Entonces aquí la importancia de esta diapositiva es que identifiquen que el canal principal para la reabsorción de ese 5 a 10% de sodio filtrado es el sodio cloro sensible a tiacidas, y que las partes distales del túbulo distal, por así decirlo, el túbulo conector, se parecen más al túbulo colector y ya tienen ENaC. El gradiente electroquímico que impulsa la reabsorción de sodio sigue siendo la sodio potasio ATPasa, que se encuentra en la membrana vasoarterial. ¿Vale? Entonces, es lo mismo que habíamos comentado. Ya para que el sodio vuelva a la sangre, pues vuelve a través de la sodio TPasa, sodio potasio TPasa, y para que el cloro vuelva a la circulación, utiliza canales específicos de cloro. ¿Vale? El gradiente que se genera dentro de la célula está en electronegativo, que es negativo de 260 a 290 milivoltios. Esto es. Y esto es lo que les expliqué. A través del KIR 4.1, la sodio potasio TPasa va a tener potasio siempre de manera constante, para que se pueda activar, la membrana siempre sea electronegativa y siempre se esté reabsorbiendo sodio a nivel de la sodio cloro sensible a tiacidas.
Ahora, les parecerá así como, ¿y esto qué? No? Pero bueno, hay varias aplicaciones clínicas. Por ejemplo, este receptor de sodio cloro sensible a tiazida se cree que en muchos pacientes que padecen hipertensión arterial sistémica es su principal mutación. Por algún motivo, los pacientes que tienen hipertensión esencial, o sea, hipertensión primaria, tienen una mutación en el sodio cloro y reabsorben más sodio del que deben reabsorber. O sea, ese porcentaje se incrementa. Y si reabsorbes más sodio, la presión arterial va a aumentar. Entonces, por eso gran parte de las guías actuales, aunque dicen que puedes elegir cualquier antihipertensivo, como de primera línea, hacen hincapié en que las tiazidas pueden ser una opción muy importante para muchos pacientes. Y de verdad, muchos pacientes les pones diuréticos tiazídicos y su acción diurética no es tan buena, pero su efecto antihipertensivo sí es muy bueno, a diferencia de los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA actúan más causando hipovolemia efectiva. Entonces, si ustedes le quieren dar antihipertensivos como diuréticos de ASA, pues es más probable que deshidraten al paciente. Pero si ustedes quieren dar antihipertensivos con efecto diurético, las tiazidas son más atractivas por este mecanismo que les estoy diciendo. No lo deshidratan tanto. Exactamente, y tienen un efecto antihipertensivo bueno. Recuerden solamente sus contraindicaciones, que es pacientes que tienen hiperuricemia y pacientes que tengan vida sexual activa, que sean hombres que causan impotencia. Entonces no se los van a tomar después. Sí, no crean, ellos se los toman y van a atribuir que les pasó y ya no van a volver con ustedes. Pero bueno, por ejemplo, un paciente bueno para una antiacida, a lo mejor sería una mujer, ¿no? Hipertensa, a lo mejor entre 40 a 60, 70 años, ¿no? Esos pacientes serían muy atractivos para la utilización de tiazidas. Entonces, la absorción del cloro aquí es paracelular, pero también a través de canales específicos. Y es importante porque los pacientes, por ejemplo, que tienen Gitelman, entonces, ¿qué característica pueden tener si pues esto se encarga de la absorción del cloro? ¿Qué anormalidad electrolítica puede tener? Si se parecen al uso crónico de diuréticos tiazídicos, pues sí pueden tener hiperuricemia, porque los diuréticos tiazídicos, al bloquear esto, también promueven la absorción exagerada de ácido úrico, pero tienen hipocloремia. ¿Sale? Muy bien. E hiponatremia, porque media la absorción de sodio, ¿no? El sodio cloro sensible a tiazida. Entonces, el cloro también pasa de manera vasolateral, a diferencia de otros segmentos, a través de cotransportadores especiales, que esos ya hemos visto, ¿no? Y su unidad accesoria de proteína de tipo Martini. Eso ya lo habíamos repasado. Bueno. ¿Qué más? Hay Gitelman. ¿Cómo? Hay Gitelman. Sí, están bien subdiagnosticados. Sí, hay un buen. No crean que son raros, más bien como que nadie los protocoliza bien. Esto es muy importante. Entonces, las células del túbulo distal son sensibles a la cantidad de sodio que les llega. Entonces, el sodio que está dentro del lumen es un estímulo que puede inducir algo que se llama hipertrofia, que es que las células crezcan y producir más actividad de las células para absorber sodio. Es un mecanismo adaptativo. Si estamos perdiendo sodio, el organismo debe identificar que debe mantener un nivel normal de sodio, y entonces lo va a hacer estimulando la hipertrofia de las células del túbulo distal. Entonces esto es muy importante para algo que se llama resistencia a los diuréticos de ASA. Entonces, si ustedes emplean por mucho tiempo diuréticos de ASA, uso crónico, entonces induce que el sodio ya no se reabsorba en la rama gruesa ascendente, en el cotransportador de sodio, potasio, 2-cloro, pero ese sodio va a llegar al túbulo distal y va a provocar que las células del túbulo distal lo reabsorban de manera más ávida. Entonces vean, por ejemplo, en este esquema hay un solo canal de sodio cloro sensible a tiazidas y la hipertrofia hace que crezca, ¿ya vieron? Que crezca el número de cotransportadores de sodio cloro. Esto va a provocar mayor absorción de sodio. Entonces la potencia diurética de ASA se puede perder
por este fenómeno y se genera lo que se llama resistencia a los diuréticos. Pregunta, Frida, entonces, ¿cómo pudieras vencer este fenómeno? ¿Alguien se imagina? Entonces, va por ahí. Podrían combinarlos. O sea, podrían dar un diurético de asa y un diurético tiacídico. Al dar un diurético de asa, bloquean la absorción de sodio, el sodio, potasio, los cloro de la rama gruesa ascendente, y al dar una tiacida, lo bloquean en el túbulo distal. Y provocan que ese fenómeno de resistencia se rompa. Y eso es muy importante porque en la clínica también eso se ve de manera frecuente. Pacientes que ya usaban diuréticos de asa ya fueron a la consulta mía y ya les dejé bumetanida. Y me dicen, doctor, empecé a orinar y ya me desechó y ya dejó de pagarme porque le cobro muy caro, ¿no? Y 3 meses después llega a urgencias y usted le pregunta, ¿usted no toma diuréticos? Sí, yo tomo Mixil, bumetanida, 1 miligramo cada 8 horas. ¡Pum! ¿Ahora qué le dejo? ¿No? Pues ya utiliza un diurético a dosis altas. Pueden combinarlo en antiácido, siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular de los pacientes sea de 15 mililitros hacia arriba. Esto se llama bloqueo secuencial de la neutrona y es parte de las correlaciones clínicas que quiero que hagan con la fisiología. Entonces, si combinan diuréticos, pueden optimizar la respuesta a los mismos y pueden deshinchar a esos pacientes, ¿verdad? Quitarles o manejarles el edema. Entonces, esto es importante y esto nos explica por qué los diuréticos dependen de la secreción a nivel tubular. Todos estos transportadores de sodio están en el lumen de las células. Entonces, para que los diuréticos pasen a este lado, pues tienen que ser secretados, orinados. Entonces, dependen de la tasa de filtrado. ¿Vale? Entonces, esto se llama resistencia a diuréticos. Qué importante. Bueno, ya como más molecular, para que el receptor de sodio, el canal de sodio cloro sensible a tiacidas funcione, pues primero debe haber un número suficiente, pero para que se provoque su función, hay una serie de moléculas o vías intracelulares que se tienen que fosforilar. Son estas vías SPAM, GOCR y otras familias de proteínas como WNK, también contribuyen a esta fosforilación de este canal. Esto que fregados me importa, ¿no? Esto no es como muy importante. Pues que creen que sí, porque hay ciertos estímulos que pueden provocar que estas proteínas de WNK se activen directamente en esas vías SPA-CoCR y que el receptor o el canal de sodio cloro sensible a tiacidas se pase a la membrana y se active. Y estos son inclusive situaciones que utilizamos de manera terapéutica. Por ejemplo, la vasopresina. La vasopresina es una amina biógena que, bueno, también se conoce como hormona antidiurética, ¿verdad? Pero que nosotros empleamos en el choque. Por ejemplo, en el choque séptico. En el choque séptico, cuando los pacientes desarrollan esta complicación por alguna infección, crean una vasodilatación exagerada a nivel sistémico. Entonces su presión arterial baja muchísimo y hay que darles medicamentos para que la presión se mantenga y con eso la perfusión a los órganos vitales. El que empleamos de primera elección se llama norepinefrina, pero si esta no está siendo suficiente, empleamos vasopresina también. Y esta vasopresina puede activar estas vías y activar más este canal. Si yo empleo vasopresina, entonces ¿qué creen que pueda pasar si se sobreactiva este receptor de sodio cloro? Si sube la presión, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué puede pasarle al paciente? Pues puede ser, pero no tan. ¿Qué va a pasar con la uresis? ¿Va a aumentar o va a bajar? La diuresis. Exactamente, porque entonces va a haber menos natriuresis. Y recuerden que el agua sigue al sol. Entonces, a mí me interpretan los fines de semana porque, doctor, le pusimos vasopresina y ya no está orinando el paciente. Lo realizamos y yo les digo, pues no, es por la vasopresina. Bájale. ¿Va? Si comprendes también la angiotensina 2,
Y hay otras hormonas, por ejemplo la angiotensina 2, la aldosterona y la propia insulina pueden aumentar la actividad de este cotransportador y provocar no solo que la diuresis baje, sino también pueden provocar hipertensión. ¿Por qué? Porque hacen que se reabsorba más sodio. Hay otro medicamento que utilizamos en el trasplante que se llama tacrolimus. El tacrolimus es un inmunosupresor que utilizamos para que no se rechacen los órganos, se emplea en trasplante de riñón, hepático. Entonces, a veces cuando lo ponemos, los pacientes se ponen hipertensos. Entonces, la insulina ustedes la ocupan también como medicamento para diabetes, para el tratamiento. Entonces, se cree, han visto que muchos pacientes les dicen que les dicen, es que yo me detectaron con diabetes y luego me hice hipertenso. ¿Sí? O que las enfermedades están como muy juntas. Hasta cuando llego a urgencias, les dices, ¿es diabético? Sí, ¿cuántos años? 15. ¿Y hipertenso desde cuánto? Ya, también soy hipertenso desde 12 años. Pues precisamente es por esto. Es una de las teorías propuestas. Y es porque los pacientes que viven con diabetes, muchos cursan con resistencia a la insulina y realmente secretan mucha insulina, ¿no? Para vencer esta resistencia. Por eso tienen acantosis, por eso tienen obesidad, ¿no? Se incrementa. Porque la hiperinsulinemia es un mecanismo orgánico para vencer la resistencia a la insulina. Entonces la insulina también puede actuar a través de estas vías, provocar que el cotransportador de sodio, cloro sensible a tiacidas absorba más sodio y por eso se ponen hipertensos. Interesante, ¿no? Pues en realidad, pues si mejora su peso, hacen ejercicio, aumenta su sensibilidad a la insulina, pero también les da otra pauta a ustedes. Si es un diabético que está hipertenso, entonces ¿qué fármaco le puede ayudar más para bajar su presión? Una tiacida. Exactamente, una tiacida. Ya ven, sí tiene correlación clínica. Ustedes creen que no, tiene correlación clínica. Entonces, si un paciente tiene hipertensión y diabetes, pues agreguenle una tiacida. ¿No? Vamos a ver más adelante otras indicaciones. Pues, si tiene proteinuria, pues le va a comer más una dieta. Pero si ustedes conocen esto, entonces ya después le van a controlar su presión y van a decir, ay doctor, eso está maravilloso. Entonces, el potasio es muy importante también porque el potasio solo se controla a nivel renal, ¿verdad? Entonces, Entonces, el 10% del potasio filtrado va a llegar al túbulo distal y recuerden que su secreción se lleva a cabo más en la parte distal, el mismo, ¿no? El TCD2, ¿no? En la parte final. Entonces es muy importante porque el riñón es el único órgano que se encarga de la regulación del potasio. También va a ser dependiente de voltaje esta situación y esto es muy importante. Vean, las células de TCD2 tienen, o DCT2, el túbulo distal de tipo 2, o sea las distales, tienen este canal que se llama ROMK. Lo expresan en mayor proporción que las tipo 1, que el tipo 1 también lo tiene. Este canal de ROMK es el que se va a encargar de sacar el potasio a la orina. Vean, la bomba sodio-potasio TPasa mete potasio, saca sodio, pero este potasio, bueno, sí se recicla a través de KIR1, pero sus concentraciones altas se regulan a través de ROMK y este canal que se llama MAXICA, que son canales que sacan el potasio de las células. Entonces, esto también explica el efecto de los diuréticos de ASA que promueven la secreción de potasio, porque al llegar más sodio al túbulo distal, el sodio al meterse va a provocar la activación de estos canales y va a sacar potasio. Por eso los diuréticos de ASA se pueden emplear como caliuréticos, ¿vale? Algo que ya habíamos hablado. Otro canal importante es el que les había comentado, el BK. Entonces yo les pregunto, ROMK y BK se encuentran en el túbulo distal y son los encargados de sacar el potasio de las células. Y por eso ustedes orinan potasio, ¿vale? Por la presencia de esos canales que se encuentran en el túbulo distal.
Entonces, normalmente ROMK puede mediar la entrada de potasio en otros lados, en otras células del cuerpo, pero a nivel del túbulo distal se encarga de sacar. Entonces, ROMK y BK sacan potasio. Eso seguramente se los preguntaré. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante porque también está regulado. Si hay hipercalemia, entonces ROMK y BK van a sacar el potasio de las células y van a provocar que nosotros orinemos. Y ROMK trabaja muy de cerca con magnesio. Magnesio, si se une a ROMK, va a provocar que se deje de sacar potasio de las células. Y esto es muy importante porque ¿qué creen que pueda ocasionar la hipomagnesemia? Magnesio es como una cerradura para ROMK. Hipocalemia. Exactamente, hipocalemia. ¿Y qué creen? Que esto es bien frecuente en la práctica médica. Cuando ustedes tengan un paciente que tenga hipocalemia e hipomagnesemia, si ustedes no corrigen la hipomagnesemia, no van a corregir la hipocalemia. Entonces los cirujanos, por ejemplo, los interconsultan muy seguido porque dicen hipocalemia refractaria a tratamiento. Y le ponen solución salina o le ponen solución cama y le ponen 80 mililitros de potasio. Igual el paciente ya le quemaron la vena y el paciente ¡ay! Grita, ¿no? De que le queman la vena con el potasio, pero tiene magnesio de 1 o 2, o magnesio de 0.9, no tiene magnesio menor de 2. Si se corrige la hipomagnesemia, el magnesio se pega a ROMK y ya permite que se conserve a nivel celular. Eso es muy importante. Por lo mismo también tiene correlación de tratamiento. ¿Vale? Muy importante. Y la aldosterona es una molécula que se sintetiza en la corteza suprarrenal y que también va a actuar en el túbulo conector y en las células distales del túbulo distal para desencadenar la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Esto es muy importante. Esto es un mecanismo regulador que utilizamos en el cuerpo para mantener la volemia y sobre todo para defendernos de la hipercalemia. Entonces, el hipoaldosteronismo, por ejemplo, que no tengamos suficiente aldosterona, va a provocar hipercalemia y también ciertos fármacos. Aquí hay otra correlación clínica. ¿Han escuchado algunos medicamentos que se llaman antagonistas de la aldosterona o inhibidores de la aldosterona? ¿Conocen algún ejemplo? ¿No son los priles? No. Eso es son yecas, nalapril, captopril, lisinopril. Algo que se llama espironolactona. Sí. Espironolactona. Ajá. Son antagonistas de la aldosterona, por eso son ahorradores de potasio. Entonces, ¿qué efecto adverso es frecuente de los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona? La hipercalemia. Entonces, la aldosterona también actúa en el túbulo distal, aumentando la reabsorción de sodio a través del ENAC y aumentando la excreción de potasio. Por eso ustedes emplean espironolactona, van a provocar hipercalemia y tienen que vigilar. ¿Vale? Pura correlación clínica. Y es muy importante también estos medicamentos para este segmento tubular para la absorción de medicaciones divalentes. Entonces, por ejemplo, el calcio dijimos que se reabsorbe más en el asa, ¿se acuerdan? Que es el único elemento que se reabsorbe en el asa, pero es paracelular su reabsorción de calcio. Aquí el túbulo distal sí tiene canales específicos para la reabsorción de calcio, como es TRPV, que se estabiliza a través de la proteína cloto, y que va a ser un canal específico para la reabsorción de calcio. Luego el calcio puede pasar a la sangre a través de cotransportadores ligados a sodio o con transportadores ligados a la quema de ATP, como bombas de calcio ATPase. Esto es muy importante porque los diuréticos tiacídicos, al bloquear a este receptor, van a provocar que el gradiente electroquímico sea más negativo, y si no se absorbe sodio, se puede reabsorber calcio de manera más ávida. Y esto
¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque los diuréticos tiacídicos entonces van a disminuir la excreción de calcio a nivel urinario y entonces pueden utilizarse para tratar la hipercalciuria. ¿Y por qué es importante tratar la hipercalciuria? Porque la hipercalciuria es uno de los principales factores que provoca litiasis urinaria. Entonces, cuando veamos litiasis y les diga el tratamiento es tiacidas, ustedes van a decir, ay, ¿por qué? ¿No? Pues es por esto. Porque al bloquear el receptor de sodio-cloro o el cotransportador sodio-cloro las tiacidas, van a favorecer que los otros cationes que pueden entrar por la electronegatividad se reabsorban más, sobre todo el calcio, y van a provocar disminución del calcio urinario. Eso es muy importante. Y entonces ya no va a haber calcio para hacer piedritas. Entonces los diuréticos tiacídicos también provocan hipocalciuria, ¿vale? Y también se pueden emplear farmacológicamente para este tratamiento. Interesante, ¿no? Y el magnesio, que también se reabsorbía por vía paracelular a nivel del asa, en sus partes ascendentes, también tiene su canal específico para la absorción de magnesio a nivel del túbulo distal, que es el TRPM6, ¿vale? El magnesio aquí también va a pasar a través del gradiente electroquímico, ¿vale? El magnesio es importante por lo mismo, ¿vale? Entonces, en conclusión, el túbulo distal es un segmento importante porque es metabólicamente muy activo y sus funciones van a variar dependiendo de su trayecto, ¿no? Una parte proximal y una parte distal, ¿no? Entonces es muy importante porque puede controlar la reabsorción de sodio, se puede bloquear farmacológicamente, es una terapéutica muy importante para la hipertensión y está también ya bajo sujeto de control hormonal, por ejemplo a través de la actividad de la aldosterona. Si podemos tener patologías de índole genético, también asociadas a la mutación del cotransportador de sodio-cloro sensible a tiacidas, como el síndrome de Gillian. Entonces está sencillo, ¿no? Está fácil. Ya nos falta una parte de la nefrona para acabar.